Saludos mis queridos amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video de su canal Climat, compañía anónima. Nos encontramos en este momento en monitoreo de este refrigerador que se le cambió el motocompresor. Hasta los momentos está funcionando en perfectas condiciones, pero no quisiera hablar en sí de la reparación de este refrigerador. Ya hemos hecho otros videos en los cuales documentamos la manera correcta de sustituir un compresor. Quisiera enfocarme en la parte de la capacidad de los compresores de refrigeradores, sean congeladores, freezer, neveras o heladeras, como se llama en otros países, refrigeradores, etc. Hay muchas dudas y muchos preguntan cómo saber, cómo calcular, es la pregunta, cómo calcular la capacidad en HP de un compresor de nevera. Tenemos este compresor, que es el compresor marca Cell, que se dañó, se pegó mecánicamente, y ahí ustedes pueden ver la etiqueta, es muy importante, la etiqueta del compresor. Allí tiene el modelo GKD 57AD, trabaja con 134A, y es la pregunta que siempre nos hacen técnicos, novatos, estudiantes que están iniciando en este mundo de la refrigeración, inclusive técnicos con muchos años de experiencia que aún no saben, aún desconocen o tienen dudas en cuanto a cómo conocer, cómo saber la capacidad de un compresor. Si es un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, etc. Y bueno, vamos a comenzar a explicar paso a paso. Y lo primero que debemos entender en esa pregunta, cómo calcular, es la pregunta típica, cómo calcular la capacidad de un compresor de nevera en HP. Hay dos errores en esa pregunta. Número uno, la capacidad de un compresor no se puede calcular. La capacidad la indica el fabricante, es el único que la indica el fabricante, ya sea en la ficha técnica del compresor o en el catálogo de compresores de la marca. Si usted tiene el catálogo, puede buscar por el modelo la capacidad. Y número dos, eso en primer lugar, la capacidad no la debemos calcular, la capacidad la indica el fabricante. Y en segundo lugar, los HP son solo la referencia comercial del compresor. Es una referencia utilizada en el mundo del comercio, en el mercado. No es la capacidad real del compresor. La unidad de capacidad frigorífica, sea de aire acondicionado, sea de compresor de nevera, de cava, no son los HP. Son los BTU hora, ya sea BTU hora, kilocalorías hora o watt. Ahí ustedes pueden apreciar en la imagen las unidades. Estas tres unidades se relacionan entre sí porque son las unidades que utilizan los fabricantes para indicar la capacidad del compresor. No son los HP. Los HP son solo la referencia comercial, y es muy importante tener esto en cuenta. Conociendo nosotros ya la capacidad frigorífica del compresor, podemos saber dentro de qué renglón en HP se encuentra la referencia comercial. Ustedes pueden ver allí, hay una tabla de compresores marca Embraco. La misma empresa Embraco, como pueden apreciar allí, en base a la capacidad frigorífica del compresor, nos indica la referencia comercial en HP. Recordemos, la referencia comercial es un aproximado. Podemos tener compresores de la misma referencia comercial, pero con diferente capacidad frigorífica. Y a lo que a los frigoristas, nosotros como técnicos, nos interesa más que los HP, es la capacidad frigorífica que tiene el compresor.
Allí ustedes pueden apreciar, por ejemplo, en la tabla de compresores marca Embraco, una tabla que yo recomiendo, los compresores de 1/4 de referencia comercial van de 740 a 820 BTU/hora. Dentro de ese rango hay muchos compresores y todos tienen la misma referencia comercial, 1/4. Lógicamente que no es lo mismo un compresor de 1/4 de 820 BTU a un compresor de 740. Estamos hablando de 80 BTU/hora, que en refrigerador esa diferencia es muy apreciable. Podemos, por ejemplo, instalarle un compresor de menos capacidad aun cuando tenga la misma referencia comercial, pero el refrigerador no va a rendir igual porque le estoy restando capacidad frigorífica. También tenemos el ejemplo, fíjense bien, la misma tabla, compresor de 1/4 más 1/4 reforzado, van de 840 a 925 BTU/hora. Entonces, ¿qué quiero decirles yo con esta tablita? Quiero explicarles que dentro de la misma gama de compresores de 1/4 podemos encontrar compresores de diferente capacidad frigorífica. Entonces la capacidad frigorífica es lo que nosotros debemos utilizar al momento de escoger un compresor, no los HP. Podemos escoger, aun cuando sea del mismo HP, un compresor de mucho más capacidad que la que requerimos o de menos capacidad. Entonces debemos conocer de qué capacidad exacta es el compresor que estamos sustituyendo. Por ejemplo, este refrigerador es un refrigerador marca Haier que trajo originalmente este compresor marca Cell GKD 57AD. Indagando en el catálogo de compresores Cell, nos encontramos, allí pueden apreciar que la capacidad de este compresor es de 200 watts. Haciendo la conversión por 3.41 para que nos dé los BTU/hora, este compresor es de 682 BTU/hora, un compresor que se vende en el mercado como de 1/5. Hicimos la sustitución y le colocamos ese Embraco que ustedes aprecian allí. Es un Embraco, marca Embraco, modelo EGU 70HLC, un compresor que allí ustedes ven en otra tabla de compresores Embraco, un compresor de 700 BTU/hora, un poquito por encima, pero es el único compresor que nos encontramos que era más parecido en capacidad frigorífica a este motor, al motor marca Cell, y está funcionando perfectamente. Hay quienes, es muy importante esto, en las ventas de compresores creen que los LRA es un factor determinante para saber más o menos la capacidad de un compresor, y eso es un grave error. Los LRA, mis queridos amigos, no se fíen por los LRA del compresor. Les cito algunos ejemplos. Ustedes ven allí en la imagen un compresor marca Tecunce TPG, modelo TPG 1370YXA. Es un compresor que tiene un LRA de 19. El LRA es para los que no conocen muy bien esto, el LRA es el consumo del compresor al momento del arranque. Es el consumo al momento del arranque y ese consumo luego disminuye. Entonces el LRA de este motor es de 19, pero su capacidad frigorífica, de acuerdo a la datasheet que nos aporta Tecunce, es de 730 BTU/hora. Muy importante conocer que esta capacidad frigorífica está establecida a una temperatura de evaporación de menos 23.3 grados centígrados, que es la temperatura de referencia para la cual los fabricantes establecen la capacidad de todos sus compresores, la capacidad de los motores que son para baja temperatura, el caso de neveras, el caso de congeladores, de cavas de congelamiento, etcétera.
compresores de media temperatura se toma en cuenta una temperatura de menos 6.7 grados centígrados. Y compresores que son para alta presión de retorno de alta temperatura, la temperatura de referencia es de 7.2 grados centígrados. En este caso estamos hablando de compresores que son de baja temperatura. Entonces la temperatura a la cual la empresa Cell nos dice que este motor es de 682 BTU/hora a una temperatura de menos 23.3 grados centígrados. Igual con el Embraco EGU 70HLC que hemos instalado. Entonces, Tecunce tiene este compresor TPG 1370YXA que tiene una capacidad de 730 BTU/hora. Fíjense bien, nosotros no tenemos que calcular esta capacidad. La misma Tecunce es la única que nos puede decir y que nos indica que es de 730. Pero tenemos este compresor marca Samsung. Fíjense bien en la pantalla, un compresor muy común acá en mi país, MK, modelo MK162C L1U con un LRA de 10.9. Si ustedes observan la disminución súbita en el valor del LRA, tenemos el Tecunce que es de 19 y tenemos este que es de 10.9. Cualquiera que se deje guiar por el LRA nos podría decir que este Samsung es de menos capacidad. Y fíjense bien la capacidad que tiene de acuerdo al catálogo de compresores marca Samsung, allí lo pueden apreciar en la pantalla. Es un compresor que tiene exactamente la misma capacidad frigorífica. Estamos hablando de 730 BTU/hora. Los dos compresores se venden en el mercado como de un quinto HP. Pero fíjense bien la importancia de no tomar en cuenta el LRA. Es muy importante. El LRA no tiene nada que ver con la capacidad de los compresores, con la capacidad frigorífica. Es un error dejarse llevar por el LRA para conocer más o menos la capacidad. Y ustedes me dirán, bueno, pero son compresores de diferente marca. Inclusive quiero citarles estos dos ejemplos, estos dos últimos ejemplos de la marca Embraco. Fíjense bien el compresor que vemos en la pantalla. Es un compresor modelo EMI 60HSC que tiene un LRA de 12. Indagando en la capacidad frigorífica en el catálogo de compresores Embraco, nos encontramos que tiene una capacidad frigorífica de 570 BTU/hora. Esta es la capacidad de este compresor. Así en el mercado se venda como de un séptimo, de un sexto, de un octavo. La capacidad del compresor, independientemente de lo que el comerciante nos indique que son los HP, la capacidad del compresor es de 570 BTU/hora. Y tenemos otro ejemplo para que comparemos el LRA de compresores de la misma marca. Fíjense bien este motor EGI 70 HLP. Es un compresor que tiene un LRA, si lo pueden apreciar, un LRA de 10. Es de menos el LRA. Y cualquiera que se deje llevar por el LRA nos puede decir que este es de menos capacidad que el que acabamos de ver ahorita. Pero fíjense bien la capacidad frigorífica. Allí la pueden ver. 685 BTU/hora. Es un compresor de más capacidad que el que vimos anteriormente, aun cuando su LRA sea menor. Y estamos hablando de compresores de la misma marca. Entonces, mis queridos amigos, con esto quiero culminar este video en el cual, bueno, ya sabemos que la capacidad de los compresores, número 1, no se calcula, la estipula el fabricante, y número 2, no son los HP. Los HP es una referencia comercial que ayuda más o menos a determinar dentro de qué rango de capacidad se encuentra el compresor, pero no nos da la capacidad exacta del motor. La capacidad exacta del compresor
nos las da el fabricante en BTU hora, kilocalorías hora o watt, y no son los LRA. Fíjense bien acá, este compresor en ningún lado, compresor que acabamos de sustituir, en ningún lado nos aparece el LRA, y tampoco nos indica el fabricante de cuántos HP es, porque el fabricante no habla en términos de HP, el fabricante habla en términos de BTU hora, de watt o de kilocalorías hora. Igualmente este compresor, fíjense bien, el compresor que acabamos de sustituir en ningún lado indica los HP de referencia comercial. Entonces, mis queridos amigos, espero que este video sea de gran utilidad. Espero que les haya gustado y bueno, no duden en comentar si tienen alguna duda al respecto. Dios les bendiga.